Refiriendo a Santiago Urat, que en estos momentos está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? Silvio Sacomani te saluda, un placer enorme. ¿Cómo estás, Silvio? Abrazo grande a vos y a todos por ahí. Muchas gracias por atenderme, Muchísimas Por gracias. favor, Lázaro. Bien, Santiago, en primer término, obviamente, me gustaría conocer tu análisis en relación al número que el INDEC en el día de ayer publicó en relación a la inflación, al índice de precios al consumidor, que arrojó un 2,9%, una inflación que viene en ascenso desde el mes de mayo. Coméntame cuál es tu visión, tu óptica al respecto. Sí, bueno, mira, justamente en mayo, ahí que fue 1,5%, medio que había venido bastante ayudado, sobre todo porque la carne se había abaratado en términos relativos y no habías hecho mucho ajuste tarifario. Y ahora tuviste la carne que en los últimos 3 meses viene subiendo mucho, eso te está pegando en alimentos sobre todo, y tuviste algunos factores medio complicados en el caso de la manzana, por ejemplo, que subió casi 20%, sobre todo porque tuviste algunas granizadas en Río Negro y demás, en la parte del valle. Entonces es como que tuviste algunos efectos por ahí un poco puntuales que te llevaron a que el número sea alto. De todas maneras, nada, ahora faltan ciertos ajustes tarifarios que van a llegar, que van a pegar probablemente en febrero-marzo, así que seguramente creo que vamos a seguir teniendo una inflación un poco elevada, y lo que da para abajo todavía sigue siendo prendas de vestir y calzados, que es uno de los sectores que más viene perdiendo, si se quiere, margen, ¿no? En el último tiempo con el tema de las importaciones, sobre todo. Exacto, exacto. La buena noticia es que la inflación núcleo disminuyó del 3 al 2,6%. La núcleo bajó un poco, por eso te decía que para mí tiene mucho el componente como estacional, ¿viste? Porque verduras te dio como 28% de aumento, ¿no? Entonces, el impacto fuerte de alimentos te vino por este tema más estacional, y núcleo no te dio tan alta. De todas maneras, déjame decir que la inflación en general, digamos que nosotros la vemos siempre y siempre estamos esperando que siga para abajo. En general, nada, los procesos de estabilización no es que siempre todos los meses son más bajos que el anterior, sino que de alguna manera a veces tenemos fluctuaciones un poquito más altas. Lo importante me parece que el gobierno no quiere que esté por encima del 3%, sería una mala señal, sobre todo el gobierno dice en el presupuesto que va a ser 10% de inflación. Yo creo que eso ya no va a pasar. Sí, Y el mercado hoy espera más cerca de 24-25% para fin de año. Igualmente, es un número, en el caso de que se dé un 24% de inflación en el año, es un número menor al del año pasado, que si mal no recuerdo arrojó un 32-33%. 32%. 32%. Sí, 31 y pico. Sí, tal cual, va a ser menor. Medio que hay consenso que eso va a pasar, y con ya bastante ajuste tarifario, sobre todo en la primera parte del año, con lo cual no debería volver a repetirse todos los meses ese ajuste. Lo que te queda un poco ahí, que hay que empezar, digamos, seguir corrigiendo el precio relativo, es transporte, sobre todo en el AMBA. Claro. El AMBA es de lo más subsidiado. Ustedes allá no están tan subsidiados como si pasa en un AMBA, ¿no? No, para nada. No, totalmente de acuerdo con vos. Ahora, ¿podríamos decir, o soy exagerado, que estamos en un escenario de estanflación? Digamos, sí, porque tenemos una inflación bastante alta, pero no estás en una recesión en el último tiempo, como se dice formalmente, digamos. Sin embargo, los últimos datos de actividad económica, diciembre para mí te da un poquito para arriba, pero noviembre fue un mes malo y enero está arrancando medio. O sea, te diría que en general no sé si es esta inflación, pero sí tenés una economía que está chata, muy chata en general, ¿no? No está creciendo. Ahora bien, Santiago, el consumo está cayendo, obviamente. ¿Sí? Depende de qué, te diría, ¿eh? Claro, o sea, sí, tiene no que ver todo. no de todos, claro, sí, tal cual. Es real, es muy heterogéneo, claro, como la actividad económica en sí. Hay industrias que crecen muchísimo, como el gas y petróleo, la energía, los minerales y el agro, también, pero hay otras que no tanto. Y esto acontece en todos los países, Santiago, esto hay que decirlo también, en todo el mundo. Obviamente. Sí, este país está justo atravesando un programa de estabilización que, bueno, está generando que muchos sectores que antes ganaban de una manera plata,
ahora no lo puedan hacer de la misma manera, ¿no? Ujú. Entonces eso te genera sectores perdedores claramente, y es un poco lo que estamos viendo. Y en consumo te diría que lo que terminó muy bien 2025, para no hablar sin números de lo que va 2026, todo lo que tiene que ver con venta de electrodomésticos vino muy bien, las ventas de inmuebles estuvieron muy bien, la venta de autos estuvo bien, pero bueno, después tenés todo lo que es consumo masivo, si se quiere, que estuvo muy complicado, bebidas, alimentos en general, todo eso todavía no arranca. Ujú. Algunos industriales están poniendo el grito en el cielo por la apertura de las importaciones y fundamentalmente el fundamento que sostienen tienen que ver con que no pueden competir de la misma manera por la alta carga tributaria. ¿Vos lo ves tan así? Sí. Hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de verdad y un poco de exageración. Me parece que hay una parte de la economía que siempre estuvo muy, muy cerrada y que no está acostumbrada, digamos, a tener bastante competencia afuera, y eso obviamente juega un poco en contra. Ergo, cazaban en Eh, el zoológico. sí, claro, había una parte grande que sí, sí, sí. Pero después es cierto, digo, tenés un punto que es central, digo, es verdad que el resto de los países tiene acceso a crédito más barato. Vos pensás que Argentina en general tiene crédito bastante alto. Andás a sacar hoy un crédito personal o un crédito para empresas, te matan Te en este destruyen, momento. sí. Claro, tal cual. Y tenés muchos impuestos distorsivos que es verdad que no existen en otros lados. Caso ingresos brutos o caso impuesto al cheque. Entonces, la verdad es que sí tienen un componente digamos, de una cancha más inclinada, se quiere, respecto del mundo, pero Argentina estaba sobreprotegida. Entonces, de alguna manera, en algunos sectores tenía que abrirse bastante fuerte, y bueno, creo que es parte de lo que está pasando. Ujú. ¿Y cuáles son los sectores que tienen que abrirse en la República Argentina, según tu criterio? No, sí, es la pregunta del millón. No, yo creo que a priori, mira, nosotros estamos en un bloque que se llama el Mercosur, entonces tampoco es que nosotros podemos hacer lo que queramos. Entonces, Sí, si vos decís, che, ¿con quién hay que abrirse? Bueno, en parte tenemos ciertas limitaciones de hasta dónde y con qué aranceles. Pero Argentina tenía más cosas, tenía barreras para arancelarias, tenía licencias no automáticas, tenía CIRAS. La uf, Argentina tiene como un escalón mucho más alto, se quiere, de cierre. Entonces, de mínima lo que te diría, no sé si elegir un sector o no, pero te digo, de mínima vamos a los aranceles que tiene el Mercosur, que son más bajos y sin barreras para arancelarias. Bueno, ujú. creo que hacia eso estamos yendo, ¿no? Bien. Y con respecto al acuerdo bilateral con los Estados Unidos, ¿cuál es tu bilateral en torno a lo comercial, no es cierto? ¿Cuál es Sí. tu apreciación al respecto? ¿Cuáles son los puntos que más No, sí. destacarías que nos pueden No, beneficiar, creo que obviamente? siempre el tema de patentes es un tema bastante fundamental para la industria farmacéutica, que hace tiempo venía pidiendo a Estados Unidos, y bueno, ahí obviamente los laboratorios locales no tienen ganas de que entren patentes de Estados Unidos. Ujú. Después te diría que está el tema del agro, sobre todo de carnes, que me parece que eso puede ser muy positivo para Argentina en términos de exportación. Argentina tiene que recuperar un stock ganadero que se vino cayendo hace mucho tiempo, entonces en ese sentido me parece que es positivo. Tenés ciertos insumos que pueden venir, después tenés otras cosas que pueden complicar, digo, toda la que es la importación de maquinaria agrícola que viene usada y qué sé yo. Bueno, es algo que a los productores locales los complica un poco más, no tanto a tractores, sino un poco más a cosechadoras. Y bueno, nada, tenés distintos puntos, es medio rubro por rubro que hay que ir, pero te diría que en términos generales Argentina está bien buscar un acuerdo comercial, porque además tiende a ser positivo para el nivel de inversiones también, ¿no? En general Ujú. los países invierten la inversión extranjera directa, digamos, se da en países que en general tienen acuerdos comerciales también, entonces eso termina siendo positivo. Seguro, seguro. ¿Vos estás observando que el gobierno de alguna manera está anclando, volviendo al tema de la inflación, en el dólar? Me parece que siempre es un gobierno que siempre le gustó que el dólar esté tranquilo, y me parece que no lo ha soltado todavía. Estamos viendo un dólar bajo, un dólar muy calmo en estos momentos y que incluso está cayendo, Sí. con un banco central que está comprando reservas, y eso es una buena noticia que esté pasando. Ujú. Pero bueno, no estás liberando todavía todos los controles cambiarios que quedan restantes. Hoy, si uno compra dólares por un lado, no los puede vender no los puede ir a comprar por otro. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer, con restricciones previo a las PASO, a las últimas elecciones, Sí, sí, perdón. te entendí, sí, 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 a las de medio término.
Exactamente, medio término, y del cepo a las empresas, que todavía sigue vigente para todo lo que es dividendos viejos. Entonces, yo creo que si el gobierno estuviera bastante más tranquilo, con que no le importa el ancla cambiaria, soltaría esos controles. Bueno, por algo no lo hace, ¿no? Todavía. Entonces, todavía está usando, creo, eso, y no le gusta la volatilidad para nada, ¿no? El tipo de cambio. Por eso están las bandas cambiarias. Seguro, seguro. Bueno, el Banco Central, sin ir más lejos, como bien decías, en este caso aprovechó la baja del dólar. Recordemos que el oficial se encuentra en 1420 y compró 214 millones de dólares, sí, que es la cifra más alta del año. Muy buena, muy buena compra. Sí. Ahora, las reservas del Banco Central ascienden a 45.000 millones de dólares, aproximadamente entre 40.000 y 45.000 millones. Las brutas sí están arriba de 46.000 millones de dólares, las brutas. Las brutas, perdón. Y las netas, a eso iba. No, y las netas están cerca de 1.000 millones de dólares, están muy abajo. Muy abajo. ¿Y cómo? Sí, porque eso tenés préstamos, tenés el swap con China, tenés cosas ahí que... Claro. ¿Y cómo revertimos este estado de situación? Porque el gobierno todavía comprando dólares. No hay mucha vuelta que darle, sinceramente. Está claro, pero ahí tiene que venir por ahí. Bueno, pero podemos y de hecho los estamos consiguiendo a través de las exportaciones. Sí, exportaciones y también colocación de deuda de las compañías. O sea, claro, entonces viene una compañía y dice, che, yo necesito, no sé, comprar máquinas. Para eso voy, tomo deuda en el exterior, la compañía privada vende su deuda acá, digamos, vende esos dólares que consiguió para comprar la máquina y ahí los puede comprar el Banco Central. Entonces, entre que vos refinanciás la deuda en dólares que tenés y vas comprando reservas, bueno, en ese caso creo que ahí se va a ir mejorando. Ahora, déjame decirte que para Argentina alcanzar el estándar de los países de la región, tendría que comprar 20% del PBI, o sea, estaríamos hablando de 90.000 millones de dólares. Y estamos lejos, digamos. Lo que quiero decir con esto es que ni va a ser solo el gobierno de Milei el que logre llevarnos a estándares, digamos, parecidos a los de los países de la región en términos de reservas. Vamos a necesitar bastantes años más de compras. Seguro. Y además para disminuir la inflación, es un tema que todos debemos tener presentes, bien digo, no se hace de un día para el otro, no se genera de un día para el otro. Venimos de un descalabro de 20 años fenomenal, estrafalario, ¿sí? Estrafalario. Pero claro, los tiempos de un país... Sí, no son los tiempos de la gente. Y eso me parece, en eso hay que hacer docencia, me parece, ¿no, Santiago? Absolutamente. Venimos de mucho tiempo de no crecer y eso de alguna manera te hace estar apurado por crecer. Y bueno, no es tan fácil, no es tan sencillo y no es de un día para otro, ¿no? Entonces, Argentina se debe crecer durante muchos años seguidos, aunque sea poquito, y que espero que hacia ello estemos yendo. Bien, Santiago, te agradezco infinitamente este contacto, siempre un placer dialogar con vos. Por favor, abrazo gigante y espero vernos este año. Dale, yo también espero que nos veamos. Abrazo enorme, hasta siempre. Chau. Lo escuchabas al gran Santiago Ulat, economista.